Nuestros amigos de Conexión Radio 20, bueno, un gusto volver a vernos en este día viernes, generalmente aquí en Conexión Radio y bueno, en nuestro canal de YouTube, también @Reedificando Ministerios. Es un gusto compartir, ¿no? Estamos viendo el Salmo del Avivamiento, estamos aprendiendo muchas cosas muy interesantes, de hecho también muy variadas, ¿no? Qué tremendo uno ver que la palabra de Dios es insondable, que encuentra uno tantas cosas bonitas, profundas y bueno, esperando que cada uno de los temas que usted ha visto acá con el Salmo 119, pues edifique su vida, su ministerio, su familia y que pues usted pueda aprovecharlo y también pues compartir con otros estos videos, anime a otros a ver estos programas porque les van a servir, los van a edificar, los van a ayudar. Hoy tenemos un salmo en particular y es el Salmo 119, verso 144. No sé si quieras leerlo tú. Bueno, dice así la palabra de Dios. Buenos días para todos. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento y viviré. Bueno, yo creo que hablemos primero del concepto de avivamiento, antes del concepto de avivamiento no, ese ya lo sabemos. Avivamiento es vivir, dice mi esposa, esa frase me gusta, me gusta. Hablemos del concepto de entendimiento, porque, y es bueno hacer la aclaración, ¿no? Una cosa es entender cosas acerca de Dios. Eso sería teología, estudiar la Biblia, estudiar la historia del pueblo de Israel, cosas como esas, ¿no? Eso es una forma de entendimiento, entender cosas acerca de Dios. Una. Dos. Otra es entender a Dios, que es lo que dice Juan Jeremías, ¿no? 9, 23 al 24. Entenderme y conocer, entender a la persona, ¿no? Pero creo que una diferente es esto que encontramos acá, ¿sí? Dame entendimiento. O sea, aquí ya no es busco el entendimiento, no es estoy entendiendo a Dios, es estoy pidiendo a Dios que me haga entender. Hablemos un poquito de eso, de la necesidad de que Dios nos ayude a hacer entender. ¿Por qué será importante eso? El punto con Dios no es didáctico y pedagógico como se hace en un colegio, como se adquiere un conocimiento secular, llamémoslo así, acerca de los diferentes temas que tiene que ver el ser humano, la ciencia o las ramas, diferentes ramas, la medicina, la abogacía. El entendimiento que Dios quiere que tengamos va más allá de comprender conceptos. Okay. El entendimiento que Dios quiere que tengamos es precisamente de la eternidad, de aquellas cosas que aunque parece que son pasajeras, que son el diario vivir, realmente tienen un eco eterno en nuestra vida. Nosotros vivimos X años sobre la tierra, pero nuestra vida es eterna. No vamos a perecer. Por lo tanto, Dios quiere que entendamos lo vital, lo que es para Él importante, lo que para nosotros debiera ser más importante que para cualquier persona. Creo que el apóstol Pablo lo resume en una frase, ¿no? Entendimiento espiritual, para que sean llenos de todo conocimiento, ¿cierto? En la anchura, altura, plenitud, de conocer al varón perfecto, que es Cristo, ¿no? Hablaríamos de un entendimiento espiritual, no solo cognitivo, ¿no? Exactamente. Okay. Yo recuerdo que recién inicié el estudio de la Biblia, recién convertida, que leí esa Biblia muchísimas veces. Algo que realmente me marcó fue una materia del instituto que se llamaba Entendimiento Espiritual, Conocimiento Espiritual, y yo decía, ¿eso qué será? ¿No? Pero realmente el entendimiento espiritual viene de creer primeramente, de aceptar primeramente quién es Dios y Él cómo actúa. Y eso me va a dar a mí el entendimiento. Y el único que puede mostrarme cómo debes
el entendimiento es Dios. Sí. Porque nosotros a nivel natural no tenemos ese entendimiento, esa capacidad de comprender lo que Él quiere con nosotros. De hecho, es la obra del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia dice, el soplo del omnipotente les hace que entienda. Entonces, yo puedo tener la palabra de Dios, pero si el Espíritu Santo no me ayuda a entenderla, no tengo entendimiento, valga la redundancia, ¿cierto? Así es. Encuentro acá en Efesios capítulo 1, voy a leer el verso 7, y está hablando obviamente de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y sigue Pablo hablando de Jesucristo. Y luego de que él habla, entonces es un pasaje hermoso donde se mira al Señor como Dios, a Jesús siendo Dios, y habla de las peticiones que Él tiene, ¿no? Y entonces en el verso 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿para qué? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Tremendo. Tremendo, ¿no? Eso suena algo así como que a veces cuando hay problemas con abogados, con cosas, ¿no? El juez viene y dicta una sentencia o viene y pone, bueno, este es el problema que hay que solucionar y lo hace en términos que uno, persona de a pie, no entiende. Y entonces llega el abogado y le explica a uno, no, mire, esto es esto, esto es esto, esto es esto. No es que derogar es una cosa, es que tal cosa, y usa esos términos rimbombantes, raros, extraños, y se los aclara a uno. Específico. A veces, en un sentido, a veces leemos la Biblia como si fuera la letra pequeña del contrato. No entendemos nada, pero necesitamos entenderlo porque si lo entendemos, podemos vivirlo. La herencia que tenemos, es lo que yo escucho ahí, ¿no? Entendemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que es importante el entendimiento. Y el entendimiento, Pablo acá lo está diciendo que viene del Padre, ¿sí? Que el Padre de gloria os dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Me llama la atención que si entendemos, vemos. Si entendemos, vemos. Si entendemos, vemos. Somos conscientes de lo que realmente Dios tiene para nosotros. Sí. Entonces, ¿quién nos puede dar la capacidad de entender? Dios. Sí. Y ese entendimiento de Él, o sea, de lo que Él tiene para nosotros, pero de lo que nosotros necesitamos poner en sus manos. ¿Cómo es esa relación que tenemos? Porque Dios no puede revelarse, es decir, mostrar algo de Él a nuestras vidas, si no lo pudiéramos entender. Entonces, cuando el Señor nos habla en Jeremías que en entenderme y conocerme, quiere decir que Dios es un Dios asequible, que puede ir cualquiera a Él, Juan 6:44, donde dice que Él es el que enseña. Sí. A conocerlo y a entenderlo. Entonces, Dios no es complejo, Dios no es complicado, Dios no se hace de rogar para darse a conocer. Y de hecho la Biblia nos dice que podemos comprender y entender quién hizo todas las cosas porque Él se manifestó en la creación. Entonces el entendimiento de Dios es algo sencillo, que nadie puede decir que no es solo. Nadie puede decir que no disfruta, como decíamos en el programa pasado,
del aire que el Señor hizo para que estemos vivos, ¿no? Sí. Entonces, realmente llegar a conocer quién lo ha complicado la teología, quién lo ha complicado son los maestros de cómo tendremos que estar o ser para poder conocer y entender a Dios. Sí necesitamos el deseo de conocerlo, desear entenderlo, y eso viene a través de su palabra. No, me gusta tratar de poner en palabras prácticas, que eso que estás diciendo es demasiado profundo, creo yo. Y es que me gusta imaginarme el cóncavo y el convexo, ¿no? Entonces, el cóncavo es esta parte del hueco, ¿no? Convexo es esa parte sobresaliente, ¿no? Entonces, siempre me imagino que Dios es el convexo, yo soy el cóncavo. Entonces, si yo viera desde esa perspectiva, me parece que algo hinchado viene hacia mí, algo inflado viene hacia mí. Si es al contrario, yo digo, ay no, algo con hueco viene hacia mí, ¿no? Sería la perspectiva. Entonces, entendimiento tendría que ver con esa perspectiva. Tener una perspectiva espiritual. Ahora, pensemos en eso. Dios es amor. Yo recibo el amor. Entonces, la tarea de Dios es amar. La tarea del ser humano es dejarse amar. Dios produce la fe, el ser humano actúa coherente con la fe, o sea, recibe la fe. Entonces, cuando la recibe, actúa de acuerdo a esa fe. Dios es autoridad, el hombre se somete a la autoridad. Creo que si entendiéramos eso, entenderíamos el entendimiento espiritual muy, muy fácil. En ese punto es, ¿quién es Dios? Y cuando conozco los atributos de Dios, ¿quién es Dios? Eso me obliga a mí a ponerme en la posición que corresponde a ese atributo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para encajar el uno con el otro, porque Dios nos creó para sí mismo. Así que se puede encajar perfectamente. Dios manda, el hombre obedece. Simple. Sí, porque no puede obedecerse y no puede llegarse a tener todo lo que Dios quiere para nosotros si nosotros no estamos en la disposición de recibir, de aceptar, porque entendemos que Dios es bueno, porque entendemos que todo lo que Él dice nos sirve, porque no es primero yo y lo que yo pienso y lo que yo considero para mí, sino que es mejor y es perfecto lo que Él quiere y desea para mí. Y que como le dice Isaías, sus pensamientos son más altos que los míos, claro. Sus caminos son mejores que los míos. Por lo tanto, el entendimiento espiritual es recibir, aceptar, vivir, obedecer lo que Dios dice, porque es lo más conveniente y lo más fructífero, lo que me va a llevar a la plenitud a mí. Tremendo. Se me ocurre un ejemplo pensando en el concepto de cóncavo convexo, pero piénselo en el juego común de piedra, papel y tijera. Saquemos las tijeras de ahí, o digamos que las tijeras son el diablo. Para ser prácticos, ¿no? Dios, la piedra, papel, ¿cierto? Ahora, no es que nosotros somos la cobertura de Dios, no, nosotros recibimos lo de Dios, ¿sí? Entonces, fuimos diseñados para recibir. Ahora, ¿cuál es el lío? Que si usted está jugando piedra, papel y tijera y los dos sacan piedra, no hay compatibilidad. O sea, ninguno gana, ninguno pierde. Y en esencia creo que cuando nosotros nos comportamos como dioses, resistiendo lo que Dios, pues entonces no vamos a recibir. Entonces, por eso creo que el salmista decía, Señor, acuérdate, ayúdame a recordar más bien que yo soy polvo. Porque creo que cuando nosotros nos rendimos, de hecho el término en la Biblia es Bali, que Bali es Dios es mi Señor, pero ese era un término pagano que se refería a un señor como tirano. Pero luego dice, no va a ser así, va a ser señor como el hombre que toma a su esposa. Como el esposo que toma a su esposa y ella se rinde a sus pies. O sea que el verdadero entendimiento de Dios siempre nos va a llevar
a la rendición a Él, a su presencia, a su voluntad, a su palabra, a su poder, a sus designios. Entender a Dios significa, como cuando hablamos de los amigos y mejores amigos, de la pareja, del papá o la mamá, es saber qué podemos esperar de ellos porque los conocemos, cómo reaccionan, qué desean, cuál es su anhelo, su motivación para hacer las cosas. Entonces, si no conozco a Dios en ese sentido de bondad, de poder, de justicia, de gracia, de todo lo que Él es, no lo estoy entendiendo. Y por lo tanto yo no voy a responder conforme a quién es Él. Porque cuando yo no entiendo me resisto. Y entonces, ¿qué sería el paso para entender? Realmente es amar. Cuando yo amo a Dios, de verdad por encima de todas las cosas, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, estoy entendiendo que Él quiere mi bien. Primero que yo. Nosotros a veces creemos, consideramos que nosotros sabemos lo que es bueno para nosotros, lo que nos conviene, porque es lo que deseamos, porque es lo que nos pintan las pantallas, nos pinta la sociedad, que eso es lo que es bueno para nosotros. Pero Dios en su palabra nos deja ver que lo que no es bueno para el mundo es perfecto para Él. ¿Sí? Se murió mi mamá. No, eso es una tragedia total, pero es algo que Dios simplemente puso, que el hombre tiene un día de fin. El Señor también da con ese suceso un cierre de ciclos, unas nuevas oportunidades, pero el hombre está acostumbrado a lo negativo y a ver que lo que Dios hace no es tan bueno. Realmente Dios no hace lo que yo quiero. Entonces, en esas reacciones frente a las circunstancias difíciles, contradictorias, controvertidas, nosotros no sabemos ver lo bondadoso y lo bueno que hay de Dios en las circunstancias porque no lo entendemos. Es que yo creo que ahí cabe el concepto del amor a Java, del que se predica muy poco, pero que es tal vez el más importante. Porque ágape, filial, eros, son formas de expresión del amor, pero no son el amor. ¿Sí? Cuando la Biblia habla que Dios es amor, el término es ajaba. Ajaba es el que se da, ¿sí? Pero ese se da es como el que cede de sí mismo algo a otro. O sea, yo soy el árbol y él está diciendo, toma mi fruto, y entonces yo puedo comer de su fruto. Así que cuando tú estás expresando esto, que me parece súper especial, poderoso, y que si las personas que nos están viendo lo entienden, sus vidas van a cambiar de una forma profunda. ¿Qué es amar a Dios? Porque nos han hablado de amar a Dios como expresiones, no cantarle a Dios canciones bonitas o a la romántica, ¿cierto? Como si Dios necesitara eso. No, Dios no necesita eso. Sí, que no es que voy a darle todos mis bienes. No, Dios no necesita nada de eso. Dios quiere que usted se dé a Él. Es decir, que usted se rinda a Él. Ese es el verdadero amor que Dios pide. Es como el papá que está diciendo, hijo, mira, necesito que me obedezcas. No es porque, o si me obedece, le doy palo. No, es te conviene obedecerme, te conviene confiar en mí, te conviene porque yo soy el adulto y sé por qué te estoy ordenando tal cosa. Entonces creo que de la misma manera ese es nuestro verdadero amor hacia Dios, es Señor, me rindo, me entrego. Y entonces cuando lo hago, Dios puede obrar muchas cosas. Ese es un entendimiento espiritual. El amar tiene que ver con el respeto y la confianza. Y yo respeto y confío en la persona porque entiendo que ella quiere mi bien. Sí. Entonces, no amamos a Dios, no respetamos a Dios, no confiamos en Dios, pues difícilmente lo estamos entendiendo. Entonces, para entender a Dios se necesita esa confianza en
que Él me ama más que yo a mí mismo, más que mi mamá a mí, que me tuvo en su vientre. Y acepto ese amor de Dios. Sí. Ese Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, si cada uno lo viviéramos, porque lo predicamos allá para el incrédulo, allá para el natural, pero si yo leo ese versículo para mí, ¿sí? De tal manera me amó Dios a mí que envió a su Hijo por mí, para que yo no me pierda, sino tenga vida eterna. Sí. ¡Wow! Eso me da un entendimiento del amor de Dios. Y cuando yo puedo entender cuánto Dios me ama, ahí puedo empezar a entender todo lo que Dios haga, me mande a hacer y yo necesito de serlo. Porque pues es que cómo no voy a hacer yo todo lo que Él me pida por ese amor que Él me ha entregado o me da cada día. Eso que estás diciendo es como lo que sucede con Marta y María, ¿no? En la casa de Lázaro. Marta cree que amar a Jesús es atender, es hacer, es ocuparse en las cosas del entorno, en crear un entorno, en crear un ambiente. Pero María dice, no, para mí es escucharlo a Él, para mí es mirarlo a Él, para mí es percibir su voz, para mí es que Él sepa que yo estoy 100% atento, atenta, en este caso de María, ¿cierto?, a Él. Y creo que nos hemos perdido a amar a Dios precisamente por nuestra falta de entendimiento, porque ahí tenemos dos formas de entendimiento. Una tiene un entendimiento natural. Él está viendo a Jesús, ella está viendo a Jesús como la visita que hay que atender. La otra está diciendo como la persona que decidió venir a darme algo de ella y yo quiero todo lo que me quiera dar de él. ¿Sí? Creo que eso es súper importante. De hecho, ese pasaje es algo tan hermoso porque cuando muere Lázaro, a las dos les pasa lo mismo y le preguntan de la misma forma a Jesús. Si hubieras estado acá, le inquieren a Jesús. Si hubieras estado acá, él no hubiera muerto. Pero las dos, aunque dicen la misma frase, no la están diciendo igual. Porque Marta... Desde perspectivas diferentes cada una. Sí, exactamente. Porque Marta se perdió esa conversación. Allá donde María se dedicó a él y pareciera en que él ese día les habló de que era la resurrección. Sí. Y ese día les compartió de sí mismo esa parte. Entonces, cuando María va, la pregunta va directamente a lo que él le había hablado en esa visita, a ellas, pero Marta no había entendido, pero María había entendido. Sí. Y simplemente quería era saber, no le estaba haciendo el reclamo. Marta sí le estaba reclamando, ella no, tú me habías contado y me habías dicho, Señor, ¿y por qué? Sí. Pero es como, cuéntame la respuesta, porque yo ya sé quién eres tú. Eso es entender al Señor. Nosotros damos una clase, por lo general de forma privada, a pastores, a líderes, que se llama Conociendo a Dios. Y pues siempre la pregunta que se hace al final de cada clase es, ¿usted cómo ve a Dios? Así que a veces tomamos pasajes. Por ejemplo, la Biblia dice Dios es santo. Y entonces uno le pregunta, bueno, ¿cómo ve a Dios? Y la gente no responde, Dios es santo. Responde, no, pues que como que a mí me toca santificarme. Entonces usted se ve como que le pusieron una carga encima y no que le quitaron una carga encima. ¿Sí? Porque Dios es el que santifica. Entonces, Cristo mismo se santificó a sí mismo para lavar y para purificar ¿sí? a su pueblo, a su iglesia. Entonces, lo ve como que le pusieron una carga. No lo está viendo desde Dios. Entonces yo acostumbro a decirle a la gente, mire, no la vea desde usted. No vea a Dios desde usted. ¿Sí? Ve hacia usted desde Dios. Cómo Dios lo está viendo y qué es lo que Dios le está expresando a usted. Porque Dios no le está exigiendo algo. De pronto le está diciendo, porque te amo, voy a hacer esto en ti. ¿Sí? Y entonces usted no lo está recibiendo, sino que usted está recibiendo una orden, pero no está recibiendo la bendición, la capacidad para obedecer esa orden. Sí. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Totalmente. Entonces, porque estamos acostumbrados a ver desde nuestra perspectiva. Sí. Siempre desde lo visible, natural, humano.
y no estamos acostumbrados a mirar como Dios ve. Sí. Porque no lo entendemos, porque queremos vivir en torno a nosotros, conforme nosotros vemos la vida, conforme nosotros consideramos que Dios debiera ser. Sí, entonces me estoy mirando yo mientras estoy leyendo la Biblia, no lo estoy mirando a Él para entenderlo a Él, porque Él quiere eso. Y dejar que Él sea el que me examine, no yo el que cuestione, ¿no? El que compare. El que sabe yo que necesito. Okay. Sí, hablábamos de la escasez la vez pasada. Bueno, Dios, ¿por qué hay escasez en mi casa? Como una pregunta para estar con Él y para entender lo que Él me quiera responder. ¿Sí? No ya prejuiciado a que no, eso debe ser porque hice, debe ser porque no sé qué, porque pasó esto, porque me dijeron, porque debe estar brujeando, porque no estamos buscando razón, estamos yendo a Él, como hizo María, a hacer una pregunta sencilla: Señor, ¿por qué hay escasez en mi casa? Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Qué quieres de mí? Y estoy queriendo entenderlo a Él. No que Él me supla las respuestas como yo quiero tener las respuestas para yo estar tranquilo, sino que es Dios, tú, quiero entender de ti, porque si yo entiendo de ti, pues yo ya sé qué estoy viviendo, para qué lo estoy viviendo, cuál es el objetivo de Él. Lo que tú estás diciendo marca la diferencia. Hoy estamos hablando de cosas profundas. Lo que tú estás diciendo marca la diferencia entre el entendimiento natural y el entendimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, yo pregunto para cuestionar o estoy preguntando porque realmente quiero recibir una respuesta. Entonces, a veces el asunto es que venimos a preguntar no para aprender, no para recibir una respuesta, sino para cuestionar a Dios. ¿Sí? Como de pronto Abraham dice, ¿acaso el Dios justo no ha de hacer lo que es justo? O sea, no, él no está diciéndole, ay, Señor, ¿no? Quiero que tú hagas justicia. No, está diciendo, Señor, está siendo injusto con esto, porque está parado en su perspectiva humana, ¿no? Que cree que en Sodoma hay muchos justos, hay mucha gente buena allá en ese lugar. Entonces, eso está mal, ¿cierto? Ahora, a mí me pasa algo muy curioso y a veces soy como atravesado con la gente por eso. Cuando estamos terminando clases siempre hago preguntas y le digo, bueno, ¿usted cómo vio a Dios? ¿Qué entendió de la clase? Y hay personas que a veces arrancan a darme un resumen de la clase que acabé de darles. Y generalmente les digo, pare, no me dé un resumen de la clase porque eso lo puedo hacer yo. ¿Sí? Es que entendió de Dios, qué le impactó en su corazón. No me hable cerebralmente, no me diga cerebralmente el bosquejo de lo que yo acabé de enseñar, porque yo ya tengo el bosquejo aquí en mis manos. ¿Sí? No, es qué impacto tuvo Dios a través de su palabra en su vida, porque si no, no le bajó más de la cabeza, no le llegó al corazón, no le llegó al alma, no transformó sus tuétanos. Y la palabra de Dios debe discernir pensamientos e intenciones del corazón y divide el espíritu del alma y en las coyunturas. Entonces, la palabra de Dios tiene que hacerse carne en nosotros, tiene que conmover nuestra alma, conmover nuestro corazón. Entonces, cuando no hay ese entendimiento, sino solo natural, pues yo puedo recitar los versículos de la Biblia, pero en mi vida no tienen ningún efecto. ¿Sí? Ni van a tener ningún resultado tampoco. Yo pienso en este momento que es algo que reiterativamente ustedes encontrarán en todos los programas nuestros, y es que sin relación no hay conocimiento. Sin relación no hay conocimiento, y sin conocimiento no hay entendimiento. Entonces, si Dios no es personal, es que Dios está aquí. No, Dios está aquí. Sí. Es una persona, está oyendo lo que hablamos, está viendo las intenciones con que hablamos, está viendo si es verdad, si es integridad, si es apariencia. Ese es Dios. Pero si yo no tengo esa certeza, esa claridad, ese conocimiento, no lo voy a entender. Eso es como el que llega a China y entonces le hablan en chino y entonces dice, no, un traductor. Yo voy a la Biblia, no entiendo, pues necesito un traductor.
Espíritu Santo, no entiendo acá. Y usamos las herramientas naturales porque pues Dios las dejó, Claro. ¿cierto? Un diccionario, una referencia, concordancia bíblica, etcétera. Pero ¿quién me va a dar el entendimiento de lo que Él me quiere decir? Él, que es el que me quiere hablar. Pero ¿por qué me va a dar ese entendimiento? Porque yo estoy interesado Verdaderamente interesante. en conocerlo a Él, en tener una relación con Él, en vivir con Él, ¿sí? En que Él sea mi compañero del camino, en que, Señor, aquí voy en este bus, voy tarde, Dios, quería decir allá, ilumíname. Señor, estoy, una relación así, directa, abierta, verdadera, genuina, pero no es de Él para acá, es de mí para Él. Yo tenía una costumbre a veces que diga, bueno, yo creo que todos los niños tienen las mismas costumbres, ¿no? Pero a veces sí íbamos con mamá a la mano y pasábamos frente a una panadería y yo decía, ay mamá, tengo hambre de roscón. ¿Sí? Entonces ella me decía, ¿tiene hambre o quiere roscón? Sí, porque es que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces creo que de alguna manera a veces nos pasa en eso en la vida, es que no mostramos un verdadero interés. No queremos realmente entender a Dios, no queremos realmente entender. Y creo que, por ejemplo, en pareja, y tú me has escuchado esa frase, y creo que si usted ya me conoce, ¿por qué se asombra? Y creo que ese es el punto. Si yo ya sé quién es Dios, cómo es Dios, ¿por qué me asombro cuando Dios actúa o hace ciertas cosas? Si yo sé que Él es más fuerte, que Él es más poderoso, que tiene la mano más pesada, que yo, cierto, que habla más durito, ¿por qué me asombro? Si yo sé que Él está haciendo lo correcto, que está siendo íntegro en lo que está haciendo, ¿cierto? Precisamente el vivir con Dios, el vivir a Dios, es y termino siempre con los hermanos, vivamos a Dios, es precisamente ese entendimiento, es precisamente disfrutar con Él cada instante, es saber Él cómo reacciona, qué le gusta, qué no le gusta, porque es una relación. Sí. Y yo no me relaciono con solo mandamientos o solo premisas o solo doctrinas. No, eso es algo que me ayuda a entenderlo, si son puestas en su orden debido. Sí. Pero ¿qué más quiere darse a entender es Dios? Es Dios. Ese es, digamos, el resumen de hoy en ese sentido. ¿Quieres entender a Dios? ¿Lo amas? ¿Crees que es una persona y que está contigo a cada instante? ¿Quisieras compartir con Él y recibir de Él lo que Él tiene para ti? Porque el entendimiento va a venir a partir de esa decisión, de tener una relación con un Dios vivo, que me ama más que yo, que quiero exactamente descubrirlo, y que Él se descubra más hacia mí, porque la vida tiene un sentido y es eterno. A mí me impacta la mujer de Cantares, porque es que ese debiera ser el canto de uno. Yo quisiera meterte en la cama de mi mamá. Es que mujer tan atrevida. Pero sí, es que eso es lo que el Señor quiere. Venga, conózcanme. Venga, yo quiero darles más, yo quiero revelarles más, yo quiero enseñarles más. Pero no es para farolear, como decimos nosotros, ay no, ahora sí voy a predicar revelaciones profundas. No, eso es para mí, porque la intimidad es de la pareja, de dos, y en este caso yo tengo una intimidad con Dios y pudiera hablar cosas súper profundas, pero como Pablo digo, no, hay cosas que no, mejor no las doy, no las comparto, las vivo con Dios, son mi relación con Él. Ahora, vayamos terminando con algo, porque igual el versículo nos dejó otra palabra, pero no la vamos a profundizar, vamos a ir terminando aquí. Dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Observe el concepto de justicia eterna y simplemente piense en que hoy hemos hablado de esa justicia. ¿Qué es esa justicia? Ajustarnos. Ajusta perfectamente, pero el ajuste debe ser perfecto. Pero si el ser humano sigue creyéndose Dios, con Dios no. Por eso ese falso evangelio de eres el hijo del rey, y sí, somos hijos del rey, reyes, sacerdotes, todo eso somos, pero el Señor nos quiere humildes, nos quiere quebrantados,
porque en este momento, por causa de nuestra carne, es lo que más nos conviene ser ese cóncavo, ¿cierto? Para que ese convexo encaje perfectamente en nosotros, que estemos totalmente rendidos a Dios. Eso es lo justo, que ajuste perfectamente. Entonces, queremos Dios espera eso. Necesitamos entonces esa justicia eterna. ¿Cómo viene? ¿Cómo sabemos la medida, el ajuste? La palabra de Dios, los testimonios de Dios, y ya lo hemos hablado acá en otro programa acerca de los testimonios de Dios. Si se dieron cuenta, en todos los programas hemos visto lo mismo. La palabra de Dios es la que nos da el moldeo, ¿no? La que labra, la que va abriendo allá el huequito y todo, como esa tumba de Jesús, labrada piedra, todo ha sido ornamental. Dios ha trabajado a través de su palabra todo el tiempo para darnos forma, para moldearnos para Él, para que encajemos, pero, o Él pueda encajar perfectamente con nosotros y nosotros con Él, porque es recíproco. El avivamiento es recíproco. Sí. Dios. El avivamiento es entender y conocer a Dios. Ese es el avivamiento. Él quiere hacer misericordia, juicio y justicia. Es lo que Él quiere hacer con nosotros. Observe que no dice exigir de nosotros. No nos está exigiendo. Todo lo que Él quiere es que nos rindamos. Nos rendimos, pero no como el que tiene que ser obligado, porque entonces ya no sería amor, sería imposición, y Dios no se va a imponer al ser humano. Dios espera que el ser humano se rinda a Él como la esposa se rinde a su esposo en el lecho matrimonial. Nuestros amados de Conexión Radio, oiga, palabras mayores el día de hoy, esperando que puedan sacar provecho de estos programas, escúchenlos uno y otra vez, revísenlos, miren a la Biblia, de verdad profundicen su relación con Dios. Hay cosas tan maravillosas, tan preciosas que podemos vivir, que podemos experimentar, y el verdadero avivamiento parte de esto, ¿no? Cuando tenemos una intimidad con Dios excelente, eso se va a manifestar en público. Eso que vivimos en lo privado se va a manifestar en público. A veces queremos un cristianismo externo, ¿sí? Y públicamente no hay nada. Entonces, y privadamente no hay nada. Entonces, no, mejor lo privado y de ahí dejar que Dios haga el resto afuera, ¿sí? Nuestros amados, bendiciones. Dios les bendiga y tengan una buena semana. También todos los que nos ven a través de @reedificando-ministerios, de verdad, y Conexión Radio, les esperamos. Síganos, revisen nuestros canales, disfrútenos al máximo, y también nuestra literatura, que pues en el caso de nuestro canal, ahí están algunos enlaces para que ustedes revisen cada uno de nuestros libros y puedan también adquirirlos. Dios les bendiga en Cristo Jesús.